Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio al diputado José Urbina, un diputado que lo vemos pues continuamente participando en la Asamblea Legislativa y hay que decirlo, siempre acompañado de la diputada suplente Jamie Cornejo. Diputado, muchos temas que abordar en materia de salud, gracias por estar con nosotros, pero no puedo ignorar el tema de la coyuntura nacional, estas medidas que fueron recientemente aprobadas a iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en la Asamblea. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Marisol? Siempre es un gusto poder estar en Canal 10. Siempre me siento como en casa. Así es. Un gran abrazo a todo el equipo técnico, a los amigos de Canal 10 que hacen posible que este programa tenga los niveles de aceptación que en este momento tiene en el país. Un gran abrazo a la población salvadoreña también que está pendiente, tanto dentro del país como los compatriotas que son muy activos en redes sociales. Este miércoles le dieron los votos al presidente de la República a esas iniciativas que el presidente de la República estaba solicitando ante el clamor de la población honrada de poder pues ponerle un alto a esto que hemos vivido, que desgraciadamente es muy triste y que no podemos ignorar. Sí, hay que analizar lo que está ocurriendo en El Salvador a la luz de toda la coyuntura, tanto nacional como internacional. En este momento, el gobierno del presidente Nayib Bukele está protegiendo a la población de tres temas muy difíciles. Primero, la pandemia, que no ha terminado y que todavía estamos viendo muchos países complicados. El segundo tema tiene que ver con el alza de precios descontrolada a nivel mundial, provocada por la guerra y por otros factores de especulación en el mercado internacional. También como nueva asamblea hemos acompañado las iniciativas del presidente para poder proteger el bolsillo de la población salvadoreña. Y el tercer aspecto con el que está trabajando el presidente para proteger a la población tiene que ver con la plaga de los criminales, de las pandillas. Efectivamente, como nueva asamblea hemos respondido muy rápido, ¿verdad? Porque un problema de esta naturaleza requiere una respuesta inmediata ante la necesidad que tiene el pueblo de ser protegido. La población está expresando todo su apoyo a lo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a los criminales. Lo que hemos hecho nosotros es endurecer penas y mandarle un mensaje contundente a los criminales y a los que patrocinan también a los criminales. No van a quedar en la impunidad. En este momento, el sistema de justicia, el sistema legislativo y todo el gabinete de seguridad está trabajando para poder combatir a los criminales. Antes lo que ocurría era que como habían leyes muy débiles, los malos se sentían fuertes y la población honrada y trabajadora pues era la que estaba muy indefensa. Eso es lo que hoy hemos cambiado con estas medidas. ¿Quiénes la están criticando? Bueno, sabemos que quienes critican son esos viejos políticos que están en la comodidad de sus residencias, en zonas donde siempre han tenido privilegios, probablemente hasta seguridad privada, pero quien ha sido afectada siempre ha sido la población salvadoreña, que no ha tenido nadie quien la defienda. Por primera vez hay un gobierno que toma la seguridad como un eje central desde que comenzó el presidente de la República. Y aquí quisiera destacar algo, Marisol. Algo importante que se debe resaltar es que en el tema de seguridad es el presidente de la República el que se pone al frente. Esto cambia absolutamente los resultados en este tema, porque antes lo que teníamos eran presidentes que prácticamente le dejaban esta tarea a los gabinetes de seguridad y los gabinetes de seguridad muchas veces terminaban pactando con los criminales. Hoy, cuando es el presidente el que se pone al frente y el que toma el timón y las riendas en el tema de seguridad, obviamente nosotros como población estamos confiados de que es el presidente, la máxima autoridad, el jefe de Estado, preocupado por proteger a la población salvadoreña y nosotros acompañándole, y estoy seguro que esto ya va a pasar. Y estamos viendo pues cómo los datos nos dicen que han rápidamente regresado los números, ¿verdad?, a la situación anterior, es decir, somos un país que ya tiene los niveles más bajos de crimen de acuerdo a lo que vimos en otras épocas. Han sido 8 medidas las aprobadas, la reforma al Código Penal, a la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, el Código Procesal Penal, la Ley de Presupuesto General de la Nación, porque obviamente se necesitaban fondos para
poder enfrentar esta situación. La ley especial contra actos de terrorismo, la ley penal juvenil, que está siendo criticada por la oposición, pero que desgraciadamente sabemos la realidad en las calles, el delito de extorsión, la ley de recompensa para el combate de impuestos de actos de terrorismo. ¿Eran necesarias todas estas medidas, diputado? Son necesarias, Marisol, porque la historia nos ha demostrado que estos criminales, cuando salían libres de la cárcel, volvían a cometer delitos. No se corrigen. Estas personas ya no son corregibles, necesitan medidas duras, medidas valientes para poder ser castigados. De lo contrario, lo que íbamos a tener es lo que veíamos por mucho tiempo, que prácticamente la policía los agarraba y a la vuelta de la esquina quedaban libres. Y después regresaban con actos de violencia mucho más agresivos. Hoy lo que estamos garantizando es que esas personas ya no salgan de la cárcel. Y los que antes ocupaban la edad para hacer también delitos y protegerse con su edad, me refiero a los menores de edad, ya no van a poder hacerlo. Porque aquí lo que hay que preguntarles a las familias, bueno, ayer estábamos en una entrevista y muchas personas expresaban pues las lamentables noticias de que habían perdido un ser querido, ¿verdad? Y que están muy a gusto, están apoyando lo que está haciendo el presidente de la República. Cuando hay un mal tan grande como el mal de las pandillas que dejó crecer Arena y FMLN, no se puede combatir con medidas débiles. Debe de hacerse con medidas rigurosas, enérgicas, efectivas, que puedan darle las herramientas al sistema judicial. Le hemos dado también las herramientas al Gabinete de Seguridad para que tengan más recursos y así poder enfrentar de mejor manera este flagelo. Porque eso hay que decirlo. La población ha recuperado la confianza en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada, algo que no ocurría en otro tiempo, porque los gobiernos anteriores le fueron quitando presupuesto al Gabinete de Seguridad, tenían prácticamente a la policía sin las herramientas idóneas. Muchos policías hasta estaban con uniformes dañados, algunos digamos hasta con los zapatos rotos, porque no les interesaba el tema de la seguridad y sabemos que siempre fue un gran negocio. Ese mal que prosperó en gobiernos anteriores es lo que ahora se está combatiendo y se está combatiendo de manera frontal, de manera integral, para que la población honrada y trabajadora esté protegida. Para el presidente de la República es fundamental la seguridad nacional y por eso es el presupuesto más alto que ha tenido la historia en el Gabinete de Seguridad. Ningún gobierno había invertido tanto en el tema de seguridad como lo está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele. Eso refleja un cambio real de lo que antes se hacía y los resultados que ahora estamos teniendo. Medidas severas que han llegado hasta los centros penitenciarios, como lo muestran las imágenes, diputado. Sí, lo que hemos visto, y este es un punto importante, Marisol, analizarlo, porque antes de que llegara el presidente de la República, los verdaderos centros del crimen eran las cárceles del país. ¿Quiénes las tenían controladas? Bueno, estas cárceles las controlaban los criminales, los pandilleros, no eran los cuerpos de seguridad. Ahí decidían ellos qué fiestas hacer. Bueno, todos hemos visto las imágenes de lo que pasaba antes en los centros penales. Hacían fiestas, no habían controles, se podían comunicar, tenían prácticamente como vivir en su casa. Desde ahí ordenaban asesinatos, desde ahí ordenaban violaciones, en fin, desde ahí ordenaban extorsiones. Tenían comunicación total. Y esto lo sabían las autoridades de seguridad de viejos gobiernos, lo sabían muy bien. Por eso hicieron el pacto con ellos, para poder de esa manera extorsionar, y sabemos que al final el dinero que tenía que ser para la seguridad, ese dinero se lo robaban, y nosotros sabemos, y yo lo he dicho, solo en los gobiernos del FMLN, casi 4.000 millones de dólares el Estado invirtió en seguridad, pero ese dinero nunca se tradujo en mejores niveles de seguridad, al contrario, lo que vimos fue un país desbordado en el crimen. La población ya no toleraba tanto crimen, tanta violencia, estaban muy acosados. Y lo que es peor, cuando se van perdiendo el territorio, lo que ocurre es que los maestros ya no quieren ir a dar clases y la población más pobre se quedan sin
los niños se quedan sin estudiar. O servicios de salud. Servicios de salud tampoco, los promotores de salud no querían entrar a zonas donde estaban absolutamente controladas por criminales. Es decir, la población seguía perdiendo en todos los sentidos porque no tenía ni acceso a la salud, además que era muy malo, el acceso a la educación, no tenía facilidad para poder transportarse. Es decir, era una circunstancia muy terrible para la población salvadoreña y hay que lamentar esos mezquinos políticos que ahora critican estas medidas. Y lo más curioso es que apareció un diputado de Arena el miércoles diciendo, miren, yo estas medidas ya las tenía en mente, ya las había trabajado, lamentablemente en otros años no hubo voluntad. Pero yo les digo, ¿por qué si tuvieron voluntad para unir votos, para poner impuestos a la población, en contra de la población? Porque tú recuerdas el impuesto que pusieron a la telefonía, que prácticamente le sacaron del bolsillo de los salvadoreños 500 millones de dólares, y ese dinero uno nunca vio el resultado de eso. Al contrario, sabemos que ese dinero se lo terminaron robando. El pueblo estaba indefenso. Hoy las cosas son diferentes, Marisol. Bueno, quiero señalar el artículo 345 de estas reformas que se han realizado al Código Penal. Entre estas está que se propone que los que pertenecen, que ya se aprobó, los que pertenecen a pandillas sean sancionados con penas de 20 a 30 años. Los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de estas agrupaciones tendrán que enfrentar sanciones de prisión de 40 a 45 años. Y para los mediadores, negociadores o promotores de pandillas, de 20 a 30 años. Sí, acuérdate también, Marisol, que nosotros aprobamos como nueva asamblea también la no prescripción de delitos que tienen que ver con lesa humanidad. Y obviamente hay que revisar aquellos delitos cometidos que tienen estas características. Por lo tanto, no van a vencer estos delitos y se va a poder investigar a todos esos sujetos que han cometido esos crímenes. Yo les digo algo, una persona que va a ir preso 45 años y que en este momento tiene 35, 40 o 50 años, va a morir en la cárcel, no van a salir. El presidente les está diciendo a las familias salvadoreñas, miren, vean el ejemplo de lo que le está ocurriendo en este momento a los criminales. Solo tienen dos opciones, o la muerte o la cárcel. Ese espejo hay que verlo. Es el momento de fundar un nuevo país, una nueva generación donde se le está dando oportunidades, porque hay diferentes maneras también de quitarle espacio al crimen, a la delincuencia. Cuando a un joven se le da la oportunidad de que comience a estudiar con una nueva computadora, cuando a un joven se le invierte en un mejor espacio recreativo, cuando se iluminan las comunidades, cuando se intervienen las comunidades. Es decir, es un desarrollo integral, porque lo que estamos viendo ciertamente es el brazo fuerte y firme del Estado contra los malos, protegiendo a los buenos. Eso no le gusta a unos pocos porque siempre se aprovecharon del negocio de la inseguridad. Muchos de ellos incluso tienen agencias de seguridad privada y por eso critican. Pero el pueblo en general está muy satisfecho, está contento con estas medidas. Pero a la par de esta contundente respuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele contra el crimen, también hay otras medidas que tienen que ver con una inversión fuerte en salud, una inversión en educación. Estamos viendo también una fuerza económica pujante, despertando, que a pesar de todo esto, porque hay que tener mucho cuidado y prestarle atención a lo que ha pasado. Esto obviamente son fuerzas oscuras las que no quieren que la imagen del Salvador se limpie de toda esa sangre que vimos por décadas, y así fue conocido El Salvador internacionalmente. Un país de pandillas, un país arrodillado por el crimen. El presidente Nayib Bukele le ha ido limpiando rápidamente la imagen al Salvador y ha demostrado que el país tiene un potencial enorme para crecer. No van a detener esta transformación del Salvador, no se van a detener las inversiones. Acabamos de escuchar a la ministra de Turismo hablar de nuevas inversiones de cerca de 2 millones de turistas que esperan para este año. Ayer lo decía el presidente del Banco Central de Reserva, hemos crecido más del 10% el año pasado, algo histórico en medio de la pandemia. Las perspectivas para este año también son buenas, por lo tanto hay esperanza. Estamos viendo un El Salvador defendiéndose, protegiendo a los buenos y pensando en las nuevas generaciones. Hemos visto cómo el Poder Ejecutivo, a través de todas sus instituciones de seguridad,
ha salido al paso de esta ola de criminalidad que desgraciadamente vivimos el sábado. El Poder Legislativo, a través de todos los diputados que se han sumado al presidente de la República en ese combate, pero también una Corte Suprema de Justicia que a través de un comunicado de alguna manera deja ver el apoyo también a seguir combatiendo este tema. Y es importante aquí mencionar que la reforma del Código Procesal, entre las que reformaron el pasado miércoles, está que en los actos administrativos se pueda guardar la identidad y datos personales de aquellos jueces, secretarios, magistrados como medida de protección para salvaguardar la vida. ¿Esto les hace a ustedes tener una mayor esperanza que pueda funcionar de mejor forma el sistema judicial? Definitivamente, Marisol, esto es, hay que decirlo, si tenemos el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, vamos a tener mejores resultados, definitivamente. La Constitución claramente dice que los órganos de gobierno deben de colaborar entre sí para poder sacar adelante al país. Y hay que decirlo, antes la misma Asamblea avalaba la tregua, la vieja Asamblea avalaba la tregua. La Corte Suprema de Justicia ciega en este tema. Y muchos jueces comprados, muchos abogados comprados. Y siempre los malos quedaban libres porque tenían el dinero de la extorsión para pagar su libertad. Siempre el pobre fue indefenso. No lo protegía ni la fiscalía porque los anteriores fiscales pactaron con criminales de cuello blanco. Imagínense qué terrible para la población salvadoreña donde el gobierno pactaba con criminales y el gabinete de seguridad pactaba con criminales. La vieja Asamblea avalaba el pacto con pandillas, el fiscal haciendo negocios con los políticos de cuello blanco, la Corte Suprema de Justicia también beneficiándose del negocio de la inseguridad. Entonces, la población no podía defenderse y por eso es que vimos un éxodo terrible en los últimos años de cuánta población tuvo que huir del país. Ahora todo es diferente y por supuesto que al trabajar en armonía entre gobierno central, liderado por el presidente de la República, Nayib Bukele, nueva Asamblea, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía. Ese es un mensaje importante que manda el presidente, hay que prestarle atención. Cuando el presidente de la República, que no duerme, no descansa, trabajando en la protección de la población, vemos que reúne el fiscal a todo su gabinete de seguridad. Es un presidente que está pensando en que para tener mejores frutos en este tema, todos tienen que involucrarse al mismo nivel. No se puede trabajar de manera descoordinada, de lo contrario, pues obviamente los malos van a seguir venciendo. Entonces ahora, al hacer un frente común frente a los malos, los resultados los estamos viendo de inmediato. Eso es lo que estamos viendo ya en el territorio, una policía valiente haciendo un gran trabajo. Yo felicito al ministro de Defensa, al director de la policía, al ministro de Seguridad por todo el trabajo que están haciendo en este momento protegiendo a los ciudadanos. Lo más importante, y hay que decirlo, población salvadoreña, si bien es cierto, esta es una respuesta contundente a una coyuntura de violencia, pero El Salvador, desde que inició el gobierno del presidente Nayib Bukele, implementó el Plan Control Territorial. Es un plan integral que tiene diferentes etapas. No solamente es el rostro represivo, que es muy necesario, pero también tiene otras etapas, otros componentes que tienen que ver con la prevención, con la intervención en la comunidad, con el espacio de oportunidad para que también los jóvenes puedan salir adelante. Por lo tanto, sí hay un plan integral que se está implementando y está saliendo adelante. Ayer conversábamos con un experto en seguridad ciudadana, quien conoce muy bien la historia de El Salvador y tenía las cifras. Hablábamos de en los quinquenios pasados de las administraciones del partido Arena y FMLN se registraron cerca de 70,000 asesinatos, es decir, 70,000 familias siendo afectadas directamente con este flagelo que sin duda ha hecho tanto daño a El Salvador. Esos datos son muy graves y cuando tú leías parte de las reformas que nosotros hacíamos, mira si también el crimen organizado, el narcotráfico, utilizaron también como instrumento a las pandillas. Es decir, estos temas es una hidra realmente de muchas cabezas, la que se está cortando y se está combatiendo. No es un tema sencillo. Escuchar esas cifras de que posterior a la firma de los acuerdos de paz hubo más muertes incluso que el propio conflicto armado.
Esto nos dice mucho de un Estado irresponsable, un Estado negligente, y todos esos responsables deben de pagar por sus actos. No es posible el luto de estas 80,000 familias que perdieron a sus seres queridos por una violencia descontrolada donde el Estado fue incapaz de resolver los problemas de El Salvador, donde el Estado fue incapaz de proteger a las familias salvadoreñas. Es una cifra alarmante. Hoy lo que vemos es a un presidente que no solamente combate el tema de las pandillas, sino que además hemos estado viendo recientemente contundentes mensajes para todo el narcotráfico, con todos los decomisos de cargamentos enormes de droga que se están haciendo también. Por lo tanto, vemos un combate integral del fenómeno del crimen, del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia. No es fácil, pero estoy seguro que vamos a salir adelante. En el nombre de Dios. Y sin duda, así como se señala que en los quinquenios hubo esta cantidad de fallecidos, pero no me voy a cansar de reiterar que también fue una época donde jamás llegaron las oportunidades a estas comunidades viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Les negaron tantas oportunidades que ese es el resultado de tantas familias que jamás gozaron de una oportunidad. Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de temas de salud, cómo el sistema de salud mantiene capacidad para la atención de pacientes con COVID, pero también hablaremos de Nacer con Cariño. Siga con nosotros. Bueno, nos queda poco tiempo, diputado, pero quiero que abordemos el tema del manejo de la pandemia en nuestro país. Sigue siendo exitoso. Ya hay una cuarta dosis lista para poder que la puedan recibir los salvadoreños y que sigamos protegiéndonos. Vemos en Asia lo que está ocurriendo y sin duda es impresionante y gracias a Dios que nuestro país pinta un panorama muy diferente. Sí, eso, lo que estamos viendo ahora es los resultados de todo lo que hizo desde el inicio de la pandemia el presidente de la República, Nayib Bukele. Todas las medidas que él implementó desde el inicio fue pensado para mitigar el impacto de la pandemia en El Salvador. Y todas esas medidas, hoy estamos viendo los frutos. Todo eso que se criticó ahora ha permitido proteger a toda la población salvadoreña. Por ejemplo, el Hospital El Salvador, yo como salvadoreño me siento orgulloso cuando paso por ahí, veo un hospital moderno que después de la pandemia lo que viene es un centro de alta especialidad, donde se va a poder atender enfermedades muy complejas en ese lugar. Y un hospital diferente, que compite, incluso puede tener mejores herramientas que un hospital privado. Es parte de lo que nos está dejando como legado el gobierno del presidente Nayib Bukele en esta pandemia. Es decir, no solo ha protegido a la población, sino que está pensando en el futuro, de cómo pensar, abordar el tema de diferentes enfermedades en El Salvador, que es una deuda histórica, el tema de la atención de ciertas enfermedades. Con la pandemia estamos aplicando la cuarta dosis, cerca de 100,000 personas ya se aplicaron la cuarta dosis. Se han aplicado más de 10 millones de dosis de vacuna. Más de 10 millones de dosis de vacuna. Ningún país de Centroamérica ha alcanzado estas cifras. Como El Salvador, nosotros superamos la meta de la OMS y de las Naciones Unidas en noviembre del año pasado. Porque el año pasado lo que dijo OMS fue, nos planteamos como meta que todos los países del mundo tengan el 70% de vacunación de todas sus poblaciones para junio 2022. Y nosotros como país desde el año pasado superamos la barrera del 70% de población vacunada. En este momento ya se superó el 80% de población vacunada. ¿Por qué están los hospitales vacíos? ¿Por qué en este momento no tenemos complicaciones en los hospitales? Bueno, porque la población ha atendido el llamado, ha encontrado facilidad para vacunarse, para aplicarse la cuarta dosis. Yo les pido que se pongan la cuarta dosis, es necesaria en este momento. Recordemos que la barrera de protección de una vacuna es de alrededor de 4 meses o 3 meses en algunos casos, y por eso es que se requiere la cuarta dosis. Lo que se sabe en este momento, de acuerdo a información de OMS, es que lo más seguro es que al pasar esta pandemia este año, que eso es lo que esperamos, para los siguientes años quede una vacuna disponible anual. De acuerdo. Y no puedo dejar de mencionar la ley Nacer con Cariño. En lo personal es un proyecto que me emociona muchísimo. Conocemos de las carencias del sistema público anterior
que quedó en el pasado, y vemos a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, al frente de algo tan hermoso como es la ley Nacer con Cariño. Creo que a todos nos tocó el corazón ver ese video donde precisamente la primera dama estaba acompañando en la atención a un parto, y saber que la realidad de que los salvadoreños llegan al mundo en otras condiciones ilusiona muchísimo, diputado. Sí, esto nos alegra mucho, estas imágenes, porque cuando vemos que el presidente de la República en medio de la pandemia iba a los hospitales para estar al frente en este tema tan importante, y cuando entra en vigencia la ley con Cariño, su esposa, Gabriela de Bukele, va también a los centros de salud a ser testigo y a ver cuál es la nueva realidad que se va a vivir en los hospitales. Una atención digna, de calidad. Ya tienen más de un mes de haber entrado en vigencia la ley Nacer con Cariño, y decirle a la población salvadoreña que cualquier situación irregular que usted encuentre, denúnciela, porque el sistema ya está adecuado y se han hecho las inversiones para poder atender a las madres en situaciones de dignidad, como tiene que ser, de como respeto. Siempre debió ser. Claro, amabilidad, respeto, va a poder tener al esposo, a su pareja en ese momento especial. Antes no dejaban entrar a nadie, ¿verdad? La madre prácticamente estaba sola en ese momento. Hoy puede tener a alguien a la par para poderle acompañar. Están las inversiones ya hechas y adecuadas para que estos espacios sean personalizados, no como antes, que prácticamente en una misma sala estaban todas las mujeres. Hoy es individualizado. Nos sentimos satisfechos por estos cambios que estamos viendo. El Salvador sigue avanzando, transformándose en el tema de salud. Ayer, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial inauguraba un nuevo centro de atención odontológico. Y yo lo repito, cada vez que el sistema de salud mejora y aumenta sus servicios, es un ahorro para el bolsillo de los pacientes, es un ahorro para el bolsillo de las familias salvadoreñas, porque siempre les tocó pagar en el sistema privado, lo que antes el sistema público no les daba. Eso es lo que estamos viendo cambiar con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Cuando el sistema de salud puede ser incluso mejor que el privado, los que ganan son los pacientes, son las familias salvadoreñas, porque tienen mejores servicios, mejores atenciones. Falta mucho, claro, nosotros lo sabemos, pero nos vamos encaminando hacia un mejor sistema, y a mí me gustaría que tengamos el mejor sistema de Centroamérica muy pronto. Y primero Dios lo logremos. Y hablar de Nacer con Cariño no solo es hablar de ese cambio de chip en la atención de todos los que se ven involucrados, que estoy segura que en el pasado hacían su mayor esfuerzo, pero no lo lograban porque no tenían las herramientas. Hoy también se están equipando las áreas de maternidad. Vemos nuevas áreas, ya no aquellas camillas de lata donde muchas mujeres daban a luz. Sí, no, eso que tú señalas es bien importante, porque los hospitales incluso eran espacios para, causaban indignación. Yo les digo, yo caminé en la mayoría de hospitales públicos, y lo que veían es hospitales sucios, hospitales con mucha chatarra. Miren, eso no parecían, uno espera que en un hospital sea un lugar higiénico, un sitio donde uno pueda recuperarse, pero con esos hospitales de mala muerte que había antes, pues obviamente no eran sitios dignos, y muchas veces la gente terminaba muriendo porque no le daban la atención debida. Se han hecho adecuaciones, se compró equipo nuevo para poder hacer una mejor atención del parto. Antes solo se tenía el hospital de maternidad como el espacio central, ahora se ha descentralizado y se han habilitado muchos espacios en la mayoría de hospitales para que se pueda tener una atención integral. Y, por ejemplo, las madres de la zona oriental o occidental no tengan que venir hasta la capital a poder tener a sus hijos. Ahora en los hospitales regionales también se han hecho adecuaciones e inversiones para que tengan estos espacios dignos, y así las madres puedan tener en las mejores condiciones a sus hijos. Parto respetado, un parto donde la madre decide la posición en la que va a tener a su hijo, donde ya no se permite esa maniobra tan maligna que se practicó por mucho tiempo, la famosa maniobra del chino, donde prácticamente con los codos se les dejaban ir con todo el peso y la fuerza sobre el estómago de la mujer embarazada, y terminaban matando al niño. O sea, esto es algo que ya se erradicó, algo que ya no se permite con la ley Nacer con Cariño. Por lo tanto, cambios importantes que la población debió tener hace tiempo, pero este es el momento de hacer esos cambios. @José Urbina SB es la cuenta de Twitter del diputado. ¿Y por qué la comparto?
porque él a diario nos comparte en esta red lo que no debemos de permitir en los hospitales, cómo podemos exigir nuestros derechos en los hospitales. Así que sin duda vamos a estar atentos. Diputado, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros e insisto, ustedes están haciendo un gran papel en dando sus votos para una ley Nacer con Cariño, que sin duda era una enorme deuda que por décadas existió y que qué bueno que la primera dama de la República con su experiencia esté al frente, con su visión y con ese corazón para que pueda ser cada parto atendido y podamos recibir con tanto cariño a cada salvadoreño. Gracias, diputado. Gracias, Marisol. Solo te quito 30 segundos. También anunciarles que se viene la ley de trasplante de células, tejidos y órganos humanos. El presidente de la República está dándole una respuesta a los pacientes renales que necesitan un trasplante que jamás fueron escuchados por gobiernos anteriores. Y estos pacientes que han sufrido muchísimo esta enfermedad y que están en etapa de diálisis o hemodiálisis esperando un trasplante de riñón, pronto van a tener una ley. También una nueva ley del Seguro Social, nueva reforma. Tenemos mucho trabajo. Satisfechos porque comenzamos abril, pronto cumplimos un año y estamos cumpliéndole a El Salvador. Me encuentran también en YouTube como José Urbina Diputado, así que muchas gracias, Marisol. Un gran abrazo a la población salvadoreña y siempre le doy un agradecimiento al equipo técnico de Canal 10 por el excelente trabajo que realizan. José le tiene mucho cariño a todo el equipo técnico porque usted fue parte, tú fuiste parte de esta familia. Y me siento como en casa siempre que vengo a Canal 10. Qué bueno que así sea. Y es que sin duda el trabajo que realizan muchos tras cámaras es indispensable para poder llevar hasta su pantalla Entrevista M y toda la programación de Canal 10. Hasta el lunes, si Dios lo permite, en punto de las 6:30 de la mañana, a gozar de su fin de semana, pero por favor con mucha responsabilidad. Recuerde el uso de la mascarilla. Hasta el lunes.